Suéltame, Miguel. Ya te dije que me estás arrugando el vestido y este abrigo no es para que lo toquen tus manos sucias. Aquellas palabras, cargadas de un desprecio que dolía más que un golpe, salieron de los labios de Bárbara mientras se zafaba del agarre de su hijo. Miguel, de apenas 9 años, no entendía de marcas de lujo ni de seda francesa. Él solo entendía que su mamá se estaba subiendo a un coche negro y brillante, de la mano de un hombre que no era su papá. Música, un piano profundo, con notas que caen como gotas pesadas. Mamá, no. Simenita tiene hambre. No te vayas con ese señor, por favor. Gritaba el niño, con el rostro empapado en lágrimas y mocos, mientras sostenía a su hermanita bebé contra su pecho. Bárbara ni siquiera lo miró a los ojos. Se acomodó el cabello, se sacudió el hombro donde Miguel la había tocado y subió al asiento de piel. El cristal polarizado empezó a subir lentamente, separando dos mundos, el de la riqueza absoluta que ella tanto ansiaba y el de la miseria absoluta que estaba dejando atrás. Miguel, desesperado, golpeó el vidrio con su manita, pero lo único que recibió fue la imagen de su madre mirando hacia el frente, ignorando su existencia como si fuera un estorbo en su camino hacia el éxito. El auto arrancó, dejando una nube de polvo y el olor a un perfume caro que no pertenecía a esa vecindad de Iztapalapa. Miguel corrió tras el vehículo hasta que sus pulmones ardieron, tropezando y cayendo de bruces en un charco de agua estancada. Allí, tirado en el lodo, con su hermana llorando bajo su cuerpo, Miguel sintió como el cielo se oscurecía de verdad. Bienvenidos a Jesús me contó. Esta no es solo la historia de un abandono, es la crónica de una justicia que el hombre no puede entender. Bárbara pensó que al subir ese vidrio estaba dejando atrás su pasado, pero lo que no sabía es que estaba activando una balanza divina que no olvida ninguna lágrima. Ella huyó hacia los rascacielos de Santa Fe, pensando que el oro curaría el vacío de su alma. Pero mientras el Mercedes se alejaba, una presencia invisible se quedó en ese callejón. Porque cuando una madre olvida su instinto, el cielo envía a su mejor guardián. Miguel pensaba que se había quedado solo en el mundo, pero en ese mismo charco de lodo, una mano que él aún no podía ver estaba empezando a tejer el milagro que dejaría a Bárbara de rodillas años después. La lección para ella no sería un simple arrepentimiento, sería un encuentro cara a cara con la verdad de que el dinero puede comprar una mansión, pero jamás podrá comprar el perdón de un hijo que aprendió a sobrevivir en la ausencia del amor. Tras la partida de Bárbara, el silencio en la pequeña habitación de la vecindad se volvió un monstruo que devoraba todo rastro de alegría. Don Chente, un hombre cuya piel estaba curtida por la cal y el cemento de las obras, se quedó con el alma herida de muerte. No era solo la vergüenza de haber sido cambiado por un hombre de dinero, era el dolor de ver a sus hijos buscando en cada esquina el rostro de una madre que ya los había borrado de su memoria. Don Chente intentó ser fuerte. Se levantaba a las 4 de la mañana, cuando el frío de Iztapalapa cala hasta los huesos, para irse a la construcción. Trabajaba doble turno, cargando bultos de cemento que pesaban más que su propio cuerpo, con tal de que a Miguel y a Simenita no les faltara un bocado. Pero el dolor es un veneno que debilita la carne. La tristeza lo hacía descuidarse, y una tarde de lluvia torrencial, mientras trabajaba en las alturas de un edificio, el frío se le metió en los pulmones para no salir jamás. La enfermedad fue rápida y despiadada. En pocos días, el hombre fuerte que levantaba muros de piedra se convirtió en una sombra que apenas podía respirar. Miguel, con solo 9 años, aprendió a ser hombre antes que niño. Aprendió a hervir hierbabuena para calmar la tos de su padre y a mecer la cuna de su hermana mientras intentaba estudiar bajo la luz de una sola vela que se consumía en el altar de la Virgen. Miguel, acércate, hijo, susurró don Chente una noche donde el viento golpeaba con furia las láminas del techo. Siento que el patrón de arriba ya me mandó llamar. No llores, mi guerrero. Dios sabe por qué hace las cosas, aunque a nosotros nos duela entenderlo. Miguel le tomó la mano, esa mano llena de callos y cicatrices que olía a trabajo y honestidad. No te vayas, papá. Ya se fue mi mamá. Si te vas tú, ¿quién nos va a cuidar? Sollozó el pequeño, apretando la mano de su padre contra su mejilla. Don Chente hizo un esfuerzo supremo por sentarse. Sus ojos, ya velados por la cercanía de la eternidad, buscaron los de su hijo con una intensidad sagrada. Escúchame bien, Miguel. Tu madre buscó el oro en la tierra,
Pero tú tienes que buscar el oro en el cielo. No le guardes rencor. El odio es una cadena que te hará esclavo. Tú cuida a tu hermana. No dejes que el mundo le quite la sonrisa. Prométeme que, aunque el hambre te apriete y el frío te gane, nunca vas a estirar la mano para robar, sino para ayudar. Dios no abandona a los huérfanos, Miguel. Él mismo va a ser tu padre a partir de hoy. Esa fue la última lección. Esa misma madrugada, con un suspiro que pareció limpiar toda la amargura de su vida, don Chente cerró los ojos. Miguel se quedó ahí, en medio de la oscuridad, sosteniendo el cuerpo frío de su padre, mientras la pequeña Simenita empezaba a llorar en la cuna pidiendo una leche que ya no tenían. Bienvenidos a la prueba de fuego. El velo se había cerrado por completo. Miguel no solo era un niño pobre, ahora era un huérfano a cargo de una vida. Mientras en las mansiones de Santa Fe, Bárbara brindaba con copas de cristal por su nueva vida de reina, en una vecindad olvidada, su hijo empezaba su propio calvario. Lo que sigue es la historia de cómo un niño de 10 años desafió al destino. Porque cuando la última luz humana se apaga, es cuando la luz de Dios empieza a brillar con más fuerza. Pero antes del milagro, Miguel tendría que caminar por el Valle de las Sombras, allí donde el hambre tiene cara de lobo y la tentación susurra que es mejor pecar que morir. Pasaron 3 días desde que la tierra cubrió el ataúd de don Chente. 3 días en los que el sol de Iztapalapa parecía burlarse de la oscuridad que reinaba en el cuarto de Miguel. La alacena, que antes guardaba aunque fuera un poco de arroz y frijoles, ahora era un desierto de madera vacía. El hambre no es solo un rugido en el vientre. Para Miguel, era un frío que nacía en el centro de sus huesos y se extendía como un veneno, nublándole la vista y restándole las pocas fuerzas que le quedaban. Pero lo peor no era su propio estómago. Lo que le desgarraba el alma era Simenita. La bebé ya no tenía fuerzas ni para llorar. Sus gritos, que antes eran potentes, se habían convertido en un quejido débil, un susurro que pedía una leche que Miguel no podía darle. Él la acunaba, dándole a beber agua con un poco de azúcar que le había regalado una vecina, pero sabía que eso no era suficiente. Los ojos de la pequeña se hundían y su piel perdía el color, marchitándose como una flor a la que le han negado el rocío. Esa noche, una tormenta feroz se desató sobre la ciudad. El agua golpeaba las láminas del techo con la fuerza de 1000 piedras, y el frío se colaba por las rendijas de la puerta. Miguel, desesperado, envolvió a su hermana en la única cobija seca que quedaba y salió a la calle. No sabía a dónde iba, pero sabía que si se quedaba ahí parado, la muerte terminaría por llevarse lo único que le quedaba en el mundo. Caminó por las banquetas inundadas, sintiendo el lodo entre sus dedos, el mismo lodo donde su madre lo dejó tirado semanas atrás. Al llegar a la esquina, el aroma a pan recién horneado salió de la panadería La Esperanza. El olor era una tortura. Era la vainilla, la canela y la mantequilla burlándose de su miseria. A través del cristal, Miguel vio las charolas llenas de conchas blancas y bolillos crujientes. En ese momento, la voz de su padre resonó en su mente. Nunca estires la mano para robar, Miguel. Pero luego miró el rostro pálido de Simenita, que tiritaba bajo la lluvia. El hambre tiene cara de lobo, y esa noche, el lobo estaba ganando la batalla. Perdóname, papá, perdóname, Diosito, pero mi hermana no se puede morir, susurró Miguel con los ojos llenos de lágrimas. Se acercó a la entrada, aprovechando que el panadero estaba distraído acomodando unas cajas al fondo. Sus manos pequeñas y sucias temblaban. Estaba a punto de estirar el brazo para arrebatar un pan de la charola más cercana. Estaba a punto de romper su promesa y ensuciar su alma por necesidad. Sus dedos ya rozaban la corteza caliente del pan cuando una mano, firme pero suave como la seda, se posó sobre su hombro. Miguel se quedó petrificado. El corazón le latía tan fuerte que sentía que le iba a estallar en el pecho. Pensó que era el dueño de la panadería, o peor aún, el oficial de policía. Pero al girarse, no encontró un rostro lleno de rabia. Lo que vio fue una mirada que parecía contener toda la luz que le había faltado a su vida. Allí, bajo la lluvia que parecía no mojarlo, estaba un hombre de aspecto humilde, con una barba corta y una túnica sencilla que brillaba extrañamente bajo las luces de la calle. No era un vecino, no era un extraño común. Su sola presencia hizo que el ruido de la tormenta se detuviera y que Miguel, por primera vez en días, dejara de sentir el dolor del hambre.
Bienvenidos al momento donde el velo se vuelve transparente. Miguel estaba a punto de cometer el error de su vida, pero el cielo no iba a permitir que el hijo de un hombre justo se perdiera en las sombras. Lo que sigue es la conversación que cambiaría el destino de Miguel para siempre. Porque cuando un niño está dispuesto a pecar por amor, Dios baja personalmente para enseñarle que el amor no necesita del pecado para hacer milagros. Miguel sintió que el mundo se detenía. La lluvia, que un segundo antes lo golpeaba con furia, ahora parecía caer en cámara lenta, convirtiéndose en una cortina de diamantes bajo la luz de los faroles. El hombre que sostenía su hombro no apretaba con fuerza. Su mano irradiaba un calor que atravesó la ropa empapada de Miguel y llegó directo a su corazón, calmando el rugido de su estómago y el llanto de la pequeña Simenita, quien de pronto se quedó profundamente dormida en sus brazos. No lo hagas, Miguel. Las manos que tu padre te dejó son para construir, no para arrebatar, dijo el hombre. Su voz era dulce, pero tenía la autoridad de quien conoce el nombre de todas las estrellas. Miguel levantó la mirada, temblando. Vio un rostro que nunca olvidaría, ojos del color de la tierra fértil, una sonrisa que borraba cualquier rastro de miedo y una paz que no pertenecía a este mundo. Pero, ella tiene hambre, señor. Mi papá ya no está y mi mamá. Mi mamá nos dejó por un coche de lujo. No tengo nada, sollozó el niño, bajando la cabeza con vergüenza. El extraño se agachó para quedar a la altura de Miguel. A pesar de que el suelo estaba cubierto de lodo, sus vestiduras permanecían impecables, como si la suciedad no pudiera tocarlo. Tomó las manos pequeñas y sucias de Miguel entre las suyas. Te equivocas, pequeño guerrero. No estás solo, y no te falta nada, respondió el hombre, mirando fijamente a Miguel. Tu madre no huyó hacia la riqueza, huyó hacia su propia cárcel. Ella vive en una mansión de cristal, pero su alma se muere de sed. Tú, en cambio, caminas bajo la lluvia, pero llevas contigo el tesoro más grande, el amor por tu hermana y la bendición de un padre justo. Miguel sintió que un nudo se le deshacía en la garganta. Por primera vez desde que Bárbara se fue, no sintió odio, sino una extraña lástima por ella. El extraño metió la mano en su túnica y sacó un pequeño trozo de pan, pero no era un pan común. Al entregárselo a Miguel, el pan desprendía un aroma que llenaba toda la calle, un olor que recordaba al hogar, a la leña y a la esperanza. Come, y dale de comer a tu hermana. Este pan no solo quita el hambre del cuerpo, sino el hambre del alma. A partir de hoy, Miguel, tu camino va a cambiar. No busques el oro que brilla por fuera, como hizo Bárbara, busca el oro que se forja en el esfuerzo. Yo voy a caminar contigo, aunque tus ojos no siempre me vean. Seré el viento que te empuje en la subida y la sombra que te cubra en el calor. ¿Quién es usted, señor?, alcanzó a preguntar Miguel, sintiendo que su cuerpo se llenaba de una energía nueva. El hombre sonrió, y por un instante, Miguel creyó ver que las heridas en las palmas de las manos del extraño brillaban con una luz blanca y pura. Soy el que nunca se subió a ese Mercedes, Miguel. Soy el que se quedó contigo en el charco de lodo. Soy el que cuenta tus lágrimas y el que ya escribió tu victoria. Ahora ve, regresa a tu hogar. El milagro ya entró por tu puerta. Miguel parpadeó, abrumado por la luz. Cuando volvió a abrir los ojos, el hombre ya no estaba. La lluvia seguía cayendo, pero ya no sentía frío. Miró sus manos y, milagrosamente, ya no tenía un trozo de pan, sino una moneda de plata antigua y una bolsa con leche fresca que parecía haber aparecido de la nada. Esa noche, Miguel no robó. Esa noche, Miguel entendió que el cielo no abandona a los que tienen el corazón limpio. El velo se había levantado solo un poco, lo suficiente para mostrarle que su destino no era la miseria de Iztapalapa, sino una grandeza que su madre jamás podría comprar con todos los millones de su nuevo esposo. Miguel regresó a su vecindad con paso firme. No sabía que esa conversación bajo la lluvia era el inicio de su ascenso. No sabía que, mientras él cenaba en paz, en la mansión de Santa Fe, Bárbara empezaba a sentir el primer síntoma de una enfermedad que el dinero no podía curar, la soledad del que lo tiene todo, pero no tiene a nadie. 15 años pasaron desde aquella noche bajo la lluvia. 15 inviernos en los que la Ciudad de México cambió sus rascacielos, pero no pudo cambiar la promesa que el cielo le hizo a un niño huérfano. Miguel ya no era el pequeño con las manos sucias que corría tras un Mercedes, ahora era un hombre de hombros anchos y mirada serena,
un arquitecto respetado que había fundado su propia constructora, Cimentaciones Chente, en honor al padre que le enseñó que el honor vale más que el dinero. Miguel no buscó la riqueza para comprar lujos, sino para construir dignidad. Se dedicó a crear viviendas seguras para la gente de su propia vecindad, recordando siempre que cada ladrillo que ponía era una respuesta a la oración que hizo en el lodo. A su lado, Simenita había crecido como una joven radiante, una estudiante de medicina que dedicaba sus fines de semana a curar a los que no tenían nada. Ambos eran el testimonio vivo de que, cuando Dios es el arquitecto, ninguna tormenta puede derribar la casa. Pero mientras la luz brillaba en Iztapalapa, una oscuridad gélida se cernía sobre una mansión en Santa Fe. Allí, rodeada de mármol importado y lámparas de cristal que costaban una fortuna, vivía Bárbara. Había conseguido todo lo que quería, joyas que pesaban en su cuello, un apellido de alcurnia y un lugar en la alta sociedad. Pero el oro resultó ser una corona de espinas. Su esposo millonario, el hombre por el que abandonó a sus hijos, la trataba ahora como un mueble viejo, un trofeo que ya había perdido su brillo. Peor aún era su relación con Felipe, el hijo que tuvo con el magnate. Felipe era un joven soberbio, malcriado por el dinero y vacío de afecto, que no dudaba en gritarle a su madre y humillarla frente a los empleados. Bárbara cosechaba lo que sembró, le dio al mundo un hijo sin alma, porque ella misma había vendido la suya años atrás. Muchas noches, Bárbara se quedaba sola en su inmensa recámara, mirando por el ventanal hacia las luces de la ciudad. Sentía un vacío en el pecho que ninguna tarjeta de crédito podía llenar. Recordaba, con un dolor que le quemaba la garganta, la cara de aquel niño de 9 años tirado en el charco. Se preguntaba si seguirían vivos, si tendrían que comer, o si ya los habría devorado la vorágine de la capital. El dinero le había dado poder, pero le había quitado el sueño. Se miraba al espejo y veía a una extraña. Había huido de la pobreza para no ensuciarse el abrigo, pero ahora su alma estaba manchada por una culpa que no se quitaba con jabones caros. Señor, si de verdad existes, ¿por qué me siento tan sola teniéndolo todo? Susurró una noche, dejando caer una lágrima sobre un anillo de diamantes. Lo que Bárbara no sabía es que la respuesta a su pregunta estaba por entrar en su vida de la forma más inesperada. El destino, guiado por la mano invisible de aquel extraño de la lluvia, estaba preparando un encuentro. El esposo de Bárbara, al borde de una crisis en sus empresas, había contratado a la mejor constructora de la ciudad para salvar su último gran proyecto. El nombre del arquitecto jefe era un misterio para ella, pero pronto, el velo de su vida de mentira se rasgaría por completo. El hijo que ella despreció por pobre estaba a punto de sentarse frente a ella, no para pedirle pan, sino para mostrarle que el verdadero reino no tiene paredes de oro, sino cimientos de amor. La sala de juntas en el piso 50 del rascacielos más lujoso de la ciudad estaba en silencio. Bárbara, vestida con un traje de seda que costaba más que la vida entera de un obrero, esperaba impaciente. Su esposo estaba al borde de la quiebra y su única esperanza era el famoso arquitecto que había transformado la ciudad con sus obras sociales y su ética inquebrantable. La puerta de roble se abrió. Miguel entró con paso firme, vestido con un traje sencillo pero elegante. Sus ojos no buscaban el lujo de la oficina. Tenían la profundidad de quien ha mirado de frente al hambre y ha salido victorioso. Al ver a la mujer sentada frente a él, el tiempo se detuvo. El perfume francés de Bárbara inundó sus sentidos, el mismo aroma que se alejó en aquel Mercedes 15 años atrás. Bárbara se puso de pie para saludar al arquitecto, pero las palabras se le congelaron en la garganta. Al mirar esos ojos, vio el reflejo del niño tirado en el lodo. Vio el rostro de Don Chente. Vio la traición que ella pensó que el dinero había borrado. Miguel, susurró ella, y por primera vez en años, su voz no sonó a mando, sino a una súplica rota. Miguel no gritó. No hubo reclamos de odio. Se sentó frente a ella y puso sobre la mesa de cristal una vieja moneda de plata, la misma que el extraño le dio bajo la lluvia. Vine a firmar los contratos para salvar sus empresas, señora Bárbara, dijo Miguel con una calma que a ella le dolió más que un insulto. Pero antes, vine a decirle que su deuda no es con este banco, sino con el cielo. Usted pensó que al subir ese vidrio se estaba salvando, pero lo único que hizo fue enterrarse en una tumba de oro. Bárbara, con las manos temblorosas, abrió su bolso y sacó una chequera.
En un acto desesperado por calmar su conciencia, empezó a escribir una cifra astronómica. Miguel, yo no sabía que habías llegado tan lejos. Déjame compensarte. Toma esto, compra lo que quieras, recupera el tiempo, yo te puedo dar la vida que siempre debiste tener. Miguel tomó el cheque, lo miró por un segundo y lo rompió lentamente, dejando que los pedazos de papel cayeran sobre la mesa como hojas secas. Usted sigue sin entender. El dinero me lo dio el mundo, pero la dignidad me la dio Dios. Este cheque no puede comprar las noches que Simenita lloró por su leche. No puede comprar el último suspiro de mi papá, quien murió bendiciéndola a pesar de su desprecio. Yo ya soy rico, Bárbara. Soy rico porque tengo paz, porque tengo a mi hermana y porque nunca estiré la mano para robar, sino para construir. En ese momento, una brisa cálida e inexplicable recorrió la oficina sellada. Miguel miró hacia la ventana y, por un instante, vio el reflejo del extraño bajo la lluvia sonriéndole desde el cristal. Sintió que el velo se levantaba por última vez. Yo la perdono, continuó Miguel. La perdono no porque usted lo merezca, sino porque mi padre me enseñó que el odio es la única carga que un hombre libre no puede cargar. Pero el lugar de madre, ese lugar se quedó en el charco de lodo de Iztapalapa. Quédese con sus millones, que Dios se quedó conmigo. Miguel salió de la oficina sin mirar atrás. En la silla de piel, Bárbara se quedó sola, rodeada de lujos, con un cheque roto frente a ella y el vacío más absoluto en el alma. Había ganado el mundo, pero había perdido lo único que no tenía precio, el amor de sus hijos. Querida familia de Jesús me contó, la historia de Miguel y Bárbara es el espejo de nuestra propia sociedad. Vivimos en un mundo que nos dice que el éxito es el coche que manejas, la casa donde vives y el apellido que portas. Nos dicen que para triunfar hay que subir el vidrio y alejarse de los que nos estorban. Pero hoy hemos visto que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que eres capaz de perdonar y construir desde las cenizas. Bárbara buscó la corona de oro y terminó con una corona de espinas. Miguel buscó la mano de Dios en medio de la tormenta y terminó heredando un reino. ¿Y tú? ¿Qué estás buscando hoy? ¿Estás huyendo de tus responsabilidades por un puñado de monedas? ¿O estás confiando en que, aunque hoy estés en el lodo, hay un Padre que ya está preparando tu ascenso? Recuerda, Dios no necesita tus millones, necesita tu obediencia y tu fe. Si este relato ha tocado tu corazón y te ha recordado que nunca estás solo en la prueba, escribe en los comentarios la frase: Dios es mi sustento y mi guía. Deja que esa sea tu declaración de victoria el día de hoy. No olvides suscribirte a Jesús me contó y compartir este video. Alguien allá afuera está bajo la lluvia de la desesperación, y este mensaje puede ser el pan que su alma necesita. Soy tu guía en este camino de fe. Que la paz del Creador inunde tu hogar y que siempre tengas la sabiduría para ver el milagro detrás de la lágrima. Hasta nuestro próximo encuentro.